Nuestro programa Clave Morse, este lugar donde decodificamos la economía, los conceptos que tienen que ver con los negocios, los tratamos de explicar frente a una serie de expertos. Y justo hoy día estamos con un experto, estamos con Rodrigo Palma, economista de la Universidad de Barcelona, docente de la UTEM y además director ejecutivo de RPBM Consultores. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Daniel, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Toby, que te pongas más cerquita del micrófono. Ahí sí, gracias. Bueno, la Universidad de Barcelona y la UTEM la conocemos bien, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco primero de RPBM Consultores. ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su propósito? Somos una consultora boutique, somos pequeñitos, nos dedicamos fundamentalmente a trabajar con pymes, a tratar de que sean más rentables, a organizar sus finanzas particularmente, a analizar sus costos, y eso es fundamentalmente lo que estamos haciendo, tratar de brindarle inteligencia económica y financiera a las pymes. Perfecto. Bueno, como lo habíamos dicho anteriormente, ¿no es cierto? Esta semana finalmente se despachó a ley el proyecto de permisos sectoriales, uno de los proyectos, digamos, quizás más emblemático de este gobierno, de la última mitad del gobierno, ¿cierto? Junto con lo que es la reforma de pensiones, principalmente porque está enfocado en el sector productivo, en una, digamos, área que tiene mucho que ver con las inversiones, en una queja también del sector de ciertos sectores de la economía y del sector privado que alega, ¿no es cierto?, de que se demora mucho tiempo un proyecto, ya sea desde grandes, quizás proyectos mineros, aunque eso es harina otro costal, ¿no es cierto?, hasta proyectos que tienen que ver con la construcción, donde está el mayor dolor, ¿no es cierto?, porque la construcción de alguna forma es un barómetro de la economía, ha estado bastante complicada en el último tiempo. Esta nueva ley principalmente busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, simplificando, modernizando procesos administrativos, obviamente sin comprometer estándares regulatorios. Esa es la idea. Entonces, quería un poco partir preguntándote, Rodrigo, ¿cuáles son las principales, en general, innovaciones de esta ley en la reducción de tiempos de permisos sectoriales? Yo creo que la más interesante tiene que ver con establecer una ventanilla única, donde tú vas a realizar un trámite, y hoy día uno de los grandes problemas que tenemos es que hay que repetir muchas veces trámites que son similares en diferentes entidades. Hoy día, al abrir una ventanilla única, presentas la documentación y vas a desarrollar inmediatamente los distintos permisos. Hoy día, por ejemplo, si tú abres un restaurante, tienes que ir a la municipalidad, tienes que ir al servicio de salud, tienes que hacer repetir los mismos papeles en varias entidades. Hoy día va a ser una sola, y eso lo hace que acelere mucho el proceso. Además de eso, se establecen límites de tiempo para responder. Y eso es súper importante, porque hoy día hay muchos trámites que pueden tomar muchísimo tiempo, y lo relevante acá es que terminan encareciendo los proyectos. Entonces, claro, normalmente las discusiones, cuando la gente piensa en estas discusiones, piensa en las grandes empresas, grandes inversiones. Claro. Pero no pensamos en la pyme, no pensamos en que no tienen la espalda de las grandes empresas, ¿no? A veces no puede esperar, digamos. Exactamente. O sea, yo conozco negocios que han tenido que esperar 7 meses una autorización para trabajar, y eso tiene dos posibilidades: o hace que se encarezca mucho, o de frente no lo van a poder abrir, porque el pyme tiene la plata para abrir el negocio, pero no necesariamente para aguantar, hablando de negocios pequeños, ¿no? Entonces, yo creo que eso es súper importante, porque va a hacer que los proyectos sean mucho más viables, sean mucho más rentables, y además creo que va a hacer que disminuya la informalidad en muchas actividades. ¿Por qué? Porque hoy día mucha gente dice, mira, entre estar 7, 8 meses esperando este proceso, lo hago de manera informal y ya está. Entonces yo creo que es bastante interesante y bastante importante. Debiese acelerar muchos procesos, insisto, pymes, chicos, los grandes, tal como tú mencionabas hoy día. Hay que tener claro que esta ley no está considerando ni la regulación ambiental ni bienes nacionales. Entonces, que ahí está corriendo por otro camino eso, digamos. Claro, exactamente. Y que efectivamente son los proyectos grandes. Ayer analizamos un poco cuál es el impacto que debiese tener esto, y dicen, mira, del 100% de los proyectos debiese impactar aproximadamente al 70% de los proyectos, pero en términos de inversión, solo al 30%. Claro, porque son los grandes proyectos finalmente los que tienen muchos recursos, que eso efectivamente van a seguir teniendo problemas
medioambiental y van a seguir teniendo problemas con bienes nacionales, que son otros dos tópicos que todavía están en el Senado, están en el Congreso, están discutiendo. Esto tiene que ver básicamente, efectivamente, con la aceleración de proyectos que no tocan ni temas medioambientales ni de bienes nacionales. Entonces, debiese tener un efecto inmediato importante. ¿Podríamos pensar en qué otros sectores, o dar algunos ejemplos? Tuviste el ejemplo de un restaurante, ¿no es cierto? Está el ejemplo de la construcción. Quizás la construcción es el más importante, pero ¿qué otras industrias, qué otros sectores, especialmente pensando en las medianas empresas, van a ser altamente beneficiados con esta ley? Lo que tiene que ver con la salud, por ejemplo, clínicas, importadores, no sé, de productos estéticos, que hay un grado de informalidad gigante. Porque también, ojo, también hay un grado de desinformación importante. Me tocó trabajar en algún momento ayudando a una empresa a solicitar sus permisos ante el CEREMI de Salud. Y el problema está que, claro, tú pides información y te dicen, no, eso está en la reglamentación, claro, pero son 40 reglamentos diferentes. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Necesariamente tienes que contratar a un experto. Pero claro, son pymes, no son empresas que tienen 1.000 millones de pesos para hacer la inversión, personas que o se consiguieron un crédito o que están gastando sus ahorros, que tienen, no sé, 50, 60 millones para hacer la inversión y que están justos. Entonces no pueden esperar 6, 7, 8 meses para estar pagando arriendos, porque tienen que hacer un proceso de construcción, ¿verdad? Y además de todo eso, tienen que terminar pagando a un experto para que los ayude a, entre comillas, acelerar este proceso, que no sea de 2 años, sino que sea de 7, 8 meses. Entonces, la verdad es que ahí hay, lo mismo pasa con la restauración. En general, todo esto es que requieren otro tipo de permisos que tienen que ver fundamentalmente con la salud. O las importaciones también. Muchas veces cuando tú tienes que hacer importaciones de productos, y vuelvo a lo mismo, a lo que tiene que ver con la salud, también hay que hacer una serie de trámites que son relevantes para el país. Son importantes que existan estos permisos, pero también es importante acelerarlo. Oye, Rodrigo, si uno tuviera que pensar en el día de hoy, toda esa permisología, porque todavía la ley no entra en vigencia, digamos, ¿cierto? Principalmente, ¿dónde está el taco, por decirlo así? ¿Dónde está el problema? ¿En la cantidad de permisos que hay que sacar? Sí. Porque son dos cosas diferentes, o en ambos. Pero ¿dónde está el principal taco? Yo creo que son las dos. Ya. Yo creo que son las dos porque efectivamente, como te comentaba anteriormente, si tú hoy día quieres tener un negocio que requiere diferentes permisos, por ejemplo, autorización de salud, de la municipalidad, del servicio de impuestos internos, son trámites totalmente separados. O sea, tú parte yendo a impuestos internos a hacer tu iniciación de actividades, después tienes que ir al Ministerio de Salud o al Servicio de Salud a sacar los permisos, que son tremendamente complejos de sacar. Después de eso va a la municipalidad. Yo tengo particularmente un caso que me cambié de oficina y voy a hacer mi cambio de oficina y me lo rechazaron. Y presenté o sea, tengo una oficina nueva, estoy pagando mi patente y me lo rechazaron y me están pidiendo una serie de documentos por cosas muy pequeñas. Entonces, claro, efectivamente son muchos trámites que tienes que hacer y además de eso hay una serie de inconvenientes porque no cumples con cosas mínimas que en realidad tú dices, mira, yo estoy dedicado a mi negocio, no tengo tiempo para dedicarme a hacer este trámite. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que terminas haciendo? Bueno, dejar las cosas ahí y por eso te digo que aporta la informalidad, ¿no? Entonces, creo que se está poniendo el énfasis en cosas muchas veces muy pequeñas, mucho trámite paralelo. Y además de eso, efectivamente, muchas veces pasa que los tiempos de respuesta no están claros. Entonces, como no están claros los tiempos de respuesta, tú puedes esperar. De hecho, si te das cuenta, impuesto interno, que ahora últimamente efectivamente ha sido muy criticado, pero anteriormente lo valorábamos un montón cómo funcionaba. Y una de las grandes gracias que tenía impuesto interno es que tú intentas hacer un trámite y dices, tienes 1 semana de respuesta, 3 semanas de respuesta, y te responde en esa fecha. Entonces, eso es súper importante porque genera certeza para ti como empresario y también genera una presión para la entidad pública que tiene que sí o sí responder. Y hoy día precisamente eso es uno de los puntos relevantes, donde se establecen fechas límites. Si no te responde, se da por aprobado. Ah, ya, ok. Eso es súper importante. O sea, si tú solicitaste una autorización para no sé qué, entonces, y no te respondieron, se entiende que se aprobó ese proyecto, esa solicitud que hiciste. Entonces, eso es súper importante porque, insisto, va a
fortalecer la necesidad de certeza que tiene uno como empresario pequeño, insisto, no sé, que tiene grandes recursos para poder aguantar un montón de tiempo. Ahora, bueno, de todas maneras, la ley de permisos sectoriales también incluye a las grandes empresas en ciertos sectores, sino casas que tienen más espaldas. O sea, al final igual va a agilizar los trámites en todos los ámbitos del empresariado. Pero, y ya, ok, va a haber una ventanilla única, quizás eso es lo más importante, ¿no es cierto? Eso es clave, por ejemplo, para un montón de permisos que vienen desde el Estado central, digamos, del gobierno central. Seremías, ministerios, subsecretaría, superintendencia, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa en el ámbito municipal? Porque ahí y ni siquiera me estoy yendo a los gobiernos regionales, sino también al tema municipal. Ahí a veces son pequeños feudos que tienen sus propias normativas, aunque hay normativas generales, ¿no es cierto? Que a veces son normativas incluso aprobadas por el Consejo. ¿También entran en la ley de permisos sectoriales? Sí, bueno, también entran en algunos trámites. Por ejemplo, la de las patentes municipales, efectivamente, insisto, van a facilitar. Fundamentalmente, esa es la idea. La idea es acelerar estos procesos. Bueno, tal como tú mencionabas recién, efectivamente esto también favorece a la gran empresa. Claro. Pero normalmente los grandes proyectos tienen muchas más implicancias que solamente trámites. Tienen implicancias medioambientales, implicancias en los grandes proyectos, ¿no? Entonces, efectivamente, a ellos no los va a tocar tanto. Claro. ¿Por qué? Porque tienen otras implicancias. Sí, yo creo que lo interesante de este proyecto es que va en ayuda de la pyme. Y hoy día la pyme tiene el 60% del empleo, por lo menos lo está generando la pyme. Y hoy día tenemos problemas de desempleo importantes. Vemos que ahora aumentó el desempleo. Yo soy de los que soy bastante escéptico de las cifras de desempleo actuales. ¿Por qué? Porque las cifras de desempleo actuales están calculadas con el censo del 2017. Claro. Y entre el 2017 y los últimos 4 años hay una diferencia abismal de cantidad de personas que han entrado al país, por lo menos un 10%. Por tanto, las cifras de desempleo que tenemos, desde mi perspectiva, están subestimadas. Y así lo indican algunos estudios que comparan, digamos, las cifras administrativas con las cifras del INE y dicen, pues, aquí hay algo que no calza. Claro. Algo que no calza. Entonces, efectivamente, nosotros hoy día como país, y yo creo que hay un punto súper relevante acá que tú lo mencionaste al principio, que decía que este es un proyecto emblemático para el gobierno. Claro, efectivamente, se aprueba incluso con votos de su coalición. Sí, claro. O sea, con votos en contra, digamos. Claro, sí. Porque es como casi irse en contra de lo que dijiste en un principio. Yo creo que tiene que ver con baño de realidad que ha tenido el gobierno en el último tiempo, ¿no? De decir, mira, necesitamos crecer, necesitamos mejorar ciertas cosas, porque el crecimiento económico es importante y hoy día efectivamente el país necesita crecer más económicamente. Estamos en un crecimiento potencial bajísimo, cercano a 2,5, 3%. Para un país como Chile debes estar por lo menos en un 5%. Entonces efectivamente creo que este tipo de medidas va bien encaminadas hacia allá, hacia generar instancias mejores para el crecimiento económico, instancias para que la pyme pueda surgir, porque insisto, acá muchas veces la discusión en general, vamos a discutir sobre el salario mínimo, perfecto, y siempre en la discusión, me llama a mí mucha atención, se piensa en la gran empresa contra el pobre trabajador, y el 60% del salario de quienes pagan salario mínimo y de quienes emplean son las pymes. Claro, y el poder que tiene una pyme es muy diferente al poder que tiene una gran empresa. Yo cuando estoy en clase le digo, mira, si a X supermercado gigante le falta un guardia, no pasa nada porque viene otro. Pero en la pyme te falta alguien, un trabajador, ¿qué haces? Tienes que ir tú mismo a hacer eso y toda tu agenda que tenías se destruyó. Entonces, los poderes de negociación son muy diferentes y efectivamente yo siento que hoy día la pyme es la que se ve más compleja con esto, porque lo que mencionaba anteriormente, se encuentra un experto para que te ayude a sacar un permiso. Para la gran empresa un número más. Para el pyme puede significar tener que cerrar el negocio. Ahora, Rodrigo, para justamente un empresario pyme que en este momento está viendo esto con optimismo, ¿no es cierto? Que ya tiene armado su negocio, le faltan algunos permisos, porque hay muchas empresas, ¿no es cierto?, que empiezan a hacer su negocio, constructoras, por ejemplo, y mientras empiezan a sacar ciertos permisos. Ya eso es algo bastante habitual. Entre otras industrias, ya. Pero para esa empresa, o que está pensando en abrir un negocio, y está súper entusiasmado con esta ley de permisos sectoriales, pero ¿cuándo debería empezar a aplicarse? Porque
independientemente del proceso, porque imagino que esto pasa por la Contraloría ahora, ¿no es cierto?, de los procesos legales que quedan, también hay que implementar esta ventanilla única, claro. También hay que implementar la Oficina de Autorizaciones Sectoriales de Inversión. Y ahí yo creo que hay un tema más tecnológico que administrativo, porque para que todos los sistemas conversen necesitamos tecnología. ¿Cuándo podríamos realmente empezar a ver el funcionamiento de esta ley? No tenemos una fecha todavía, porque claro, efectivamente tiene que publicarse la ley, tienen que salir los reglamentos. Los reglamentos, claro. Y eso, por ejemplo, si nos vamos a la ley de arrendamiento, salió 3 años después del reglamento. Y de ahí del reglamento tiene que ver la implementación. Esperamos que sea rápido. Pero igual esto podría generar quizás de alguna forma que ciertos servicios públicos empiecen a acelerar un poco los permisos también. Esperemos que sí. No, ahí solamente vamos a tener que ver la realidad. O sea, podría ser y esperemos que así fuese. De hecho, no debiésemos esperar una ley, digamos, de modernización como esta, ¿no? Pero sí, efectivamente, esperemos que eso se produzca, esperemos que haya una aceleración natural, digamos, por el surgimiento de este proyecto, y esperemos que salga próximamente y muy rápidamente este reglamento, cosa de poder implementarlo, no sé, ojalá a final de este año ya estuviese funcionando. No creo que sea tan complejo, porque hoy día, en términos de capacidad informática, el Estado tiene capacidad informática para hacer estas cosas, y hoy día con la inteligencia artificial es todo mucho más fácil que hace años atrás. Entonces, yo espero que esto pudiese estar implementado por lo menos final de año, principios del próximo año. Y el gobierno, pensamos que el gobierno finalmente termina en marzo del próximo año, creo que va a acelerarlo para que así sea. Claro, para que sea uno de los legados, digamos. Claro, exactamente. Y esta oficina de autorizaciones sectoriales de inversión del Ministerio de Economía, que va a ser parte de esta ley, ¿cuál es la función que tiene principalmente? Fundamentalmente acelerar los procesos desde la perspectiva, tal como dice, no sectorial, la parte de construcción. Entonces, como va a ser, entre comillas, experto en el área de construcción, que tiene los permisos municipales, recepción final, todos los trámites, los va a acelerar y los va a hacer mucho más rápido, digamos, porque va a haber una especialización por área. Tal como tú mencionaste hace un rato, el área de la construcción es tremendamente importante. Básicamente porque utiliza mucha mano de obra, ¿no? Entonces eso genera mucho empleo, ¿verdad? Entonces hay sectores que necesitan una mayor activación, necesitan mayores incentivos para funcionar más rápido, como por ejemplo el sector de la construcción, que tiene un efecto inmediato demasiado rápido. Entonces me parece una excelente idea poder focalizar los esfuerzos por especialidad, porque efectivamente lo que te decía recién, o sea, abrir una clínica es muy diferente a sacar permisos. Todos los permisos que necesitas son muy diferentes a los permisos que necesitas para construir un edificio. Porque para construir un edificio hay impactos, ¿no? No ambientales en este caso, pero sí, por ejemplo, viales. También hay ambientales. Sí, claro, pero es lo normal. Si tú quieres construir un pequeño edificio o algo así, tiene impactos, no sé, en impactos viales. La comunidad. Exactamente. Entonces, tú tienes que resolverlo. Entonces, son súper específicos, que son muy diferentes a los permisos que necesitas si quieres abrir una clínica dental, por ejemplo. Oye, Rodrigo, qué bueno que mencionaste eso, porque ¿cómo podría de alguna forma comparar los estándares regulatorios antes y después de esta ley? O sea, finalmente se mantienen igual los requisitos ambientales, técnicos, de licencia social, por ejemplo, en las comunidades, ¿se mantienen igual o de alguna forma se ven afectados? Los ambientales no se tocan. Los ambientales van por un lado y los de bienes nacionales, eso van por otro carril. El resto, la promesa, digamos, del gobierno es que se van a mantener. Ahora, es difícil, y los críticos, digamos, dicen, no se van a mantener porque muchos de estos permisos ya no van a pasar por autorizaciones, sino que van a pasar por declaraciones juradas. Pero son pocos los que van a pasar por declaraciones juradas. Entonces, la lógica te diría que sí, que efectivamente se va a bajar un poquito la vara, porque, insisto, hay algunos que hoy día necesitan una autorización y mañana solamente requieren una declaración jurada y que te pueden fiscalizar. Pero nosotros sabemos que la capacidad de fiscalización del Estado es muy baja. Entonces, si efectivamente Claro, o sea, esto es de más fiscalización, que no es menor, digamos. Claro, exactamente, porque tú dices, ¿quién va a fiscalizar? Por ejemplo, la unidad de análisis financiero. ¿Tiene capacidad de fiscalización la unidad de análisis financiero? Si tienen, o sea, no tengo el dato actual, pero hace 2 años atrás tenía como 30 trabajadores. ¿Tiene la capacidad para fiscalizar todas las operaciones que son sospechosas? Imposible. El Servicio de Impuesto Interno tiene. El Servicio de Impuesto Interno tiene
de entidades fiscalizadoras en el país que no tienen las capacidades. No sé, típico que vemos en los matinales, se fiscalizó el Ceremi de Salud a las clínicas estéticas o centros estéticos, claro, pero se fiscaliza como al 1%. Oye, Rodrigo, Sí. Rodrigo, ¿qué cosas son clave? Nos quedan un par de minutitos más, pero creo que es importante aclarar esto. ¿Qué cosas son claves dentro de los reglamentos ahora? ¿Del reglamento de la ley? Claro. Básicamente la operacionalización, donde en el reglamento se operacionaliza, es decir, qué unidad va a estar a cargo de qué, cuáles son los trámites que se van a juntar, cuál va a ser el funcionamiento. Básicamente hoy día tenemos una ley que es una idea súper bonita, claro. Entonces aquí es cómo hay que hacerlo, es el plan. Usted va a tener que hacer esto, usted va a tener que hacer esto otro, el encargado de desarrollar el software va a ser la unidad tanto, la ventanilla única va a estar a cargo, no sé, del Ministerio de Economía, y este departamento del Ministerio de Economía es cómo va a funcionar fundamentalmente. Entonces es súper importante la operacionalización de este proyecto de ley para que finalmente, efectivamente, podamos observar que tal como se menciona en el proyecto, se espera que el tiempo caiga entre un 30 y un 40%. Si antes demoraba 2 años, te debe demorar ahora 1 año y medio, que igual es algo importante, ¿no? Pero el reglamento lo que hace fundamentalmente es establecer cómo va a funcionar y quiénes son los responsables del funcionamiento de este proyecto, de esta ley ya, porque ya es ley, o sea, si bien es cierto que no se ha publicado, sí, claro, pero ya es una ley que está aprobada. Rodrigo Palma, economista de la Universidad de Barcelona, docente de la UTEM y además director ejecutivo de RPBM Consultores, explicándonos un poco varios detalles de lo que se espera, de lo que viene con este proyecto de ley que finalmente fue aprobado, ¿no es cierto?, por el Congreso, sobre ley de permisos sectoriales. Qué es lo que falta aún, cuál es un poco la hoja de ruta que viene, y esperemos que para el próximo año esté aprobado el reglamento, esté listo. Esperemos que esté aprobado el reglamento y que realmente podamos observar el impacto que esperamos, un impacto en el crecimiento económico, un impacto en que las pymes sean más sostenibles. En el empleo también. En el empleo, fundamental. Yo creo que vamos a observar un efecto importante, porque si las pymes logran desarrollar sus proyectos más rápido, efectivamente y la construcción fundamentalmente, debiésemos observar un aumento en el empleo de manera importante. Un millón de gracias, Rodrigo, gracias por la invitación. Y a la vuelta de la tanda comercial seguimos con Clave Morse. Vamos a hablar sobre un tema bastante importante que tiene que ver con